Buenas tardes, estamos en la clase para la gestión supervisiva. Vamos a trabajar hoy con lo que tiene que ver con investigación simple, investigación preliminar, qué significa investigación presumarial, qué es la investigación sumarial, qué son las sanciones, cuándo hay faltas leves, cuándo hay faltas graves, ¿sí? Todo en función de la normativa vigente. Yo voy a comenzar a desarrollar el tema y ustedes van a poder ir haciendo preguntas para que yo vaya respondiendo y voy a irme echando la práctica con la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, gracias. Perfecto. Vamos a comenzar. Como verán, en la pantalla, ya estoy compartiendo la pantalla, dice responsabilidad administrativa. ¿Sí? ¿Lo ven bien? La idea es que lo vean ustedes y que lo vean la gente que ve el video y que pueda comprender de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad administrativa, estamos hablando de determinar con justicia y legalidad la responsabilidad en lo que respecta al ámbito de la administración. Debe respetarse los principios básicos y hay algunos conceptos que también son fundamentales. Esto va a implicar que la investigación disciplinar de un docente de gestión estatal o en el caso de un colegio de gestión privada sean juzgados, sancionados o deslindados de responsabilidades conforme a principios que son fundamentales, ¿sí? Los principios son los siguientes. En primer lugar tenemos potestad disciplinaria. Ustedes me interrumpen si hay algo para preguntar, ¿eh? La potestad disciplinaria es el poder que tiene la administración para aplicar sanciones al personal que tiene a cargo cuando con su comportamiento de alguna manera violó o interrumpió alguna norma. Nosotros sabemos que las normas que nosotros tenemos y que rigen la labor educativa siempre van a tener que ver con lo pedagógico, ¿sí? Y todo lo que esto implique. Nosotros ya vimos en clases anteriores que las responsabilidades podían ser como pedagógicas, físicas, psicológicas, administrativas propiamente dicha. ¿Se acuerdan de las responsabilidades que tiene un personal docente? Pedagógico, el que tiene que ver con lo que se enseña y se aprende. Psicológico tiene que ver con los modos y los tratos que le damos a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Físico tiene que ver con la responsabilidad del cuidado físico del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a controlar, por ejemplo, cuando ingresa, cuando permanece y cuando egresa del establecimiento. Y que todas las actividades que se van a desarrollar dentro del hecho educativo, que es toda actividad que se hace frente al cuidado de un maestro, van a ser de tal forma que siempre se va a resguardar la integridad física de ese estudiante. Pero también, además de la integridad física, pedagógica y psicológica, que tiene que ver con los modos, los tratos, los vínculos, hay otra responsabilidad que es la responsabilidad ética moral, que muchas veces no se tiene en cuenta y que sin embargo hay una documentación que se llama SET 4, que se aplica para la calificación del personal docente. Si ustedes ven el reverso y el anverso, van a darse cuenta que por un lado tenemos la nota numérica o conceptual y que del otro lado se encuentra la descripción. Y siempre vamos a encontrar dos aspectos. Por un lado el profesional y por el otro lado el personal, que va a tener que ver con los modos de vincularse con las autoridades del establecimiento, la participación en grupos docentes, el trabajo con las familias, con los estudiantes, la capacitación profesional, la asistencia, las llegadas tardes,
o no llegadas tardes, el cumplimiento de la asistencia, el cumplimiento de la normativa, la flexibilidad para recibir asesoramiento, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren, en algún momento podemos ver un set 4 que nos va a definir qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de calificar a un docente y que por lo tanto el incumplimiento de esto que se solicita para la calificación cuando no se cumple, estaríamos en la inobservancia de la norma, ¿sí? Lo cual puede ser que conforme a la intensidad o la gravedad del incumplimiento genere una violación tal de la norma que se pueda encuadrar dentro de lo que nosotros vamos a llamar lesiones leves o graves. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, seguimos avanzando entonces. Sí, yo tengo preguntas. Bien, tenemos que tener en cuenta que la potestad o poder disciplinario se da en relación de empleo público entre el Estado y el empleado funcionario público. La Dirección General de Cultura y Educación como administración ejerce sobre sus empleados la potestad disciplinaria para organizar la protección y cuidado de los menores a su cargo, el buen desempeño de la función docente también está garantizada por el Estado en este caso, ¿sí? Que es quien va a sancionar. Acuérdense que funcionarios públicos son los inspectores, por ejemplo, ¿sí? También el director es un funcionario público. Bien, después tenemos el otro principio que es el procedimiento disciplinario. ¿Qué es el procedimiento disciplinario? Es lo que tiene por finalidad determinar las responsabilidades de los docentes y también podemos mencionar aquí los colegios de gestión privada por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, mientras se realiza la actividad específica de una institución educativa que tiene que ver precisamente con el hecho educativo. Este procedimiento es una especie de juicio administrativo con reclamo, defensa, prueba, etcétera. Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? En este caso, nosotros no podemos sancionar a alguien sin que haya pasado por las instancias de reclamo, por ejemplo, o sin poder defenderse, o sin que exista una prueba real. Para poder sancionar a alguien tenemos que darle la posibilidad de la defensa, del reclamo, y también que las pruebas sean fehacientes. En este caso tenemos que recordar que se llama sumario administrativo, y a los investigados, a las personas involucradas, se les llama sumariados. Su finalidad es averiguar la verdad de los hechos, valorar correctamente las conductas y garantizar durante la investigación el respeto de los derechos de quienes son investigados. Por eso es que yo a ustedes les compartí la ley de procedimiento administrativo para que la leyeran, la tuvieran en cuenta, y si no la leyeron y no la tuvieran en cuenta, en el desarrollo de esta clase y de la próxima, vamos a ir mencionando algunos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento que comienzan una investigación o que reciben una denuncia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que los investigados tienen derecho, hablamos de que cuando se toman las decisiones sean adecuadas, sean justas y que además estén a derecho. ¿Qué quiere decir a derecho? Que estén encuadradas en la normativa vigente, ¿sí? Acá dice que tiene que estar conforme al régimen disciplinario, que tiene que ser eficaz y válido. ¿Qué quiere decir que un procedimiento administrativo es eficaz? Quiere decir que al ser aplicada una sanción, se logra que el servicio educativo o el curso que está a cargo de determinado docente pueda ejercer su derecho, en este caso, a aprender, enseñar a aprender de la mejor manera. Y en el caso de considerarse válido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que se han respetado los principios y las garantías de aquellos que han sido investigados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que respetamos los principios y garantías? Lo mismo que decía en el principio anterior. El principio anterior mencionaba que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el investigado sea respetado en sus derechos de defensa, que las pruebas sean fehacientes, que sean válidas, que no sean inventadas, que no sean poco relevantes, y que además
tenga la posibilidad o el derecho de recurrir en el caso de ser necesario cuando se establece algún tipo de sanción, ¿sí? Después vamos a ir viendo que hay algunas cuestiones que ustedes quizás no sepan y que las tienen que tener en cuenta, como por ejemplo el derecho a vista, ¿sí? Si alguna vez ustedes participaron de una prueba de selección y tuvieron que presentar un recurso, saben que es un derecho que ustedes tienen, ¿sí? Y que tiene que ser tenido en cuenta por aquel que está realizando, en este caso, la evaluación o una investigación. El tercero de los principios es el principio del procedimiento disciplinar. La finalidad es garantizar los derechos de los sumariados y debe respetarse durante todo el proceso administrativo. Y se trata de los siguientes, y ahora sí los voy a ir enumerando y los voy a ir leyendo para no olvidarme de ninguno. Principio de legalidad. Garantiza que la administración actúe con respecto hacia las normas vigentes. Este principio a su vez incluye la prohibición de sancionar a una persona sin un procedimiento anterior fundado en una ley que ya existiera al momento de cometer la falta. Una de las inobservancias más graves que ocurren dentro de las escuelas es, por ejemplo, que los directores sancionan a los maestros sin haber hecho el procedimiento administrativo correspondiente, ¿sí? Vamos a suponer, ¿cuál sería? Vamos a suponer que tomamos una falta leve donde el director le dice al momento de la evaluación al docente, te voy a bajar la calificación porque vos no cumpliste en la entrega de las planificaciones y esto perjudicó a tus estudiantes, sin haber hecho el seguimiento correspondiente, que ese seguimiento, de alguna manera, nosotros lo vamos a colocar dentro del proceso administrativo de la investigación. Visitas al aula, asesoramientos, nuevas visitas, contrastar lo que se asesora con lo que está ocurriendo, nuevos asesoramientos, acompañamientos, un acta de intercambio, un acta de asesoramiento específico, un instructivo, un acompañamiento a ese docente. No bajarle la nota al momento de la calificación sin haberle dado la posibilidad de mejorar su práctica, por ejemplo, si la falta fuera pedagógica, por falta del asesoramiento del director. Muchas veces pasa que se les baja la nota a los docentes y que los docentes terminan recurriendo y como no hay un procedimiento administrativo previo, ¿sí? Tomando la baja de nota como una situación sancionatoria, se me trabó la lengua, bueno, ustedes saben, de sanción, se me trabó la lengua. ¿Qué pasa? Cuando hace el jerárquico en subsidio el docente, la respuesta del nivel central sale a favor del docente, porque para poder haber hecho una baja de nota, tiene que haberse hecho el procedimiento administrativo correspondiente anterior. ¿Lo van entendiendo? Tampoco se puede, por ejemplo, sancionar a un docente con una suspensión de un día, sin haber hecho todo el procedimiento administrativo y sin darle la posibilidad de la defensa, que es otra de las cuestiones que a veces ocurre, que los directivos escriben a modo de sanción notas en el cuaderno de actuación, como si esto fuera, digamos, algo que está habilitado para el director, cuando en realidad la llamada de atención en el cuaderno de actuación es uno de los procedimientos, que ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, de la sanción simple. Entonces, si vos no hiciste todo el procedimiento y le pones una nota en el cuaderno de actuación a un docente, sin darle la posibilidad de la defensa, sin que haya un seguimiento adecuado, sin que haya pruebas fehacientes, el docente tiene la posibilidad de recurrir. No se puede escribir una sanción o una llamada de atención en el cuaderno de actuación sin previo proceso de investigación preliminar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Díganme si están ahí, por favor, así yo sigo. Sí, sí, sí. Bien. Esto lo tienen que saber, chicas, tanto en el rol directivo como en el rol del inspector. Esto es indispensable que ustedes lo conozcan. No se puede sancionar, no se puede escribir una llamada de atención en un cuaderno de actuación sin previo procedimiento administrativo.
tienen que respetarse estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien ejerce el abuso de autoridad, es decir, ejerce esto de sancionar sin haber hecho el procedimiento administrativo, quien merece la sanción es esa persona, porque no le dio los tiempos legales a ejercer sus derechos, por ejemplo, de solicitar vista de por qué se le está acusando de determinada cosa, o, por ejemplo, el derecho a la defensa, que pueda recurrir, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante. A veces sin querer, muchas veces pasa, tanto los directivos como los inspectores, al desconocer el procedimiento, ejercen un abuso de poder y lo que hacen en este caso es hacer un procedimiento errado contra la norma, y ¿saben qué? Es contra los derechos del trabajador. Por lo tanto, la sanción que le cabe a alguien, aunque tuviese razón, si no hizo el procedimiento administrativo correspondiente, es una sanción grave. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las faltas y las sanciones deben estar previstas expresamente en la norma. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo inventar una sanción porque algo no me gusta si eso no está escrito en la normativa. Y ahora vamos a ver que existe como ciertas lagunas en la normativa, que esto lo que hace es abrir un abanico de posibilidades para determinar algunas sanciones. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que yo voy a sancionar a alguien porque de repente considero una falta de respeto que me haya confrontado en una reunión plenaria, o que de repente ante una indicación que esta otra persona considera inadecuada, presente una nota diciéndome que no está de acuerdo con lo que se indicó en la reunión y que por lo tanto solicita una entrevista conmigo. Entonces, ante ese enojo yo me puedo poner en el rol de funcionario público, de DIRE o de inspector, y decir, bueno, te voy a sancionar porque estás ejerciendo una presión sobre mi autoridad, vamos a suponer. ¿Sí? Eso no podemos inventar las sanciones, o sea, no podemos inventar las inobservancias de la norma. Por lo tanto, algo que es fundamental, tenemos que conocer la norma. Es fácil, la normativa es fácil, no es tan complicada. Ahora igual yo se las enumeré, la van a tener para verla y estudiarla y tenerla a mano para cuando lo necesiten. Lo otro es que la necesidad de un procedimiento previo a la aplicación de las sanciones, lo que hablábamos recién, y la obligación de respetar las normas del procedimiento y las competencias previas. Esto es lo mismo que venimos hablando. El principio, este es fundamental, de la presunción de inocencia. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay una denuncia, de alguna manera ya pensamos que la persona es culpable. ¿Sí? Esto es una cuestión de sentido común, no tan correcto, pero bastante común, de que cuando alguien dice pasó tal cosa, uno ya se enoja. Yo he escuchado muchas veces a padres que han denunciado, y el funcionario público, no importa quién, llamar al director por teléfono, por ejemplo, o al maestro por teléfono, y empezar a gritarle por teléfono, sin darle la posibilidad de que la otra persona que está siendo denunciada pueda expresar lo que está pasando desde su lado y desde su punto de vista. Nosotros tenemos que pensar en el principio de presunción de inocencia, y si nosotros iniciamos una investigación preliminar, nosotros no ponemos en el banquillo de los acusados como ya definiendo la culpabilidad de alguien, porque tiene que hacerse valer este principio de presunción de inocencia. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando entrevistamos a alguien que ha sido denunciado por algo grave, no le colocamos la culpa a esa persona. Le hacemos la entrevista dándole la posibilidad de que explique su punto de vista con respecto a determinada situación que corresponde a esta denuncia, lo escuchamos y le damos el derecho a expresarse con libertad ante las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Estamos de acuerdo con esto? No lo tratamos mal, no ejercemos ningún tipo
de presunción de culpabilidad, no le decimos un comentario desagradable ni desafortunado, simplemente escuchamos y escribimos lo que la persona tiene para decir, ni con cara de enojo ni con maltrato. Por favor, esto es indispensable que lo recuerden. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Significa que ante la duda debe estarse a favor del investigado. Es una de las reglas básicas del derecho. El docente o el colegio privado, en el caso ustedes no supervisan colegios privados, sino del Estado, se presumen inocentes hasta que la administración, con pruebas suficientes y válidas, demuestre lo contrario. ¿Sí? El otro principio es el principio del debido proceso. Esto es lo que va a garantizar que ningún investigado, ya sea un docente, una escuela, un colegio, pueda ser sancionado sin el trámite disciplinario que le asegure el ejercicio de todos sus derechos. El derecho, por ejemplo, a ser oído, a defenderse, a obtener vista de las actuaciones. ¿Qué es la vista de las actuaciones? Que pueda ver todas las actas, las denuncias, todas las entrevistas, todo lo que se dijo. ¿Sí? La vista tiene derecho a verlo, tiene derecho a sacarle foto o fotocopia, y por supuesto no es que va a estar sentado, vamos a suponer, en la oficina el inspector o el director y le va a dar el legajo para que vaya a la fotocopiadora. No, tiene que ir la persona, en este caso el funcionario público, y sacar las fotocopias y dárselas autenticadas. ¿Qué quiere decir autenticadas? Con la firma y un sellito que dice es copia del original, ¿sí? Pero no es que le da el legajo para que, o el expediente en este caso, para que la persona vaya a sacar fotocopia, o le pide al portero que vaya a sacar las fotocopias. No, tiene que ir el funcionario, ¿sí? O tenerlas previamente armadas ya las copias, porque esto, ¿de quién es privado? De la persona que está siendo investigada y de la administración pública. Esto no puede ser algo que sea público, ¿sí? O que alguien le pueda sacar una foto si no es el interesado. ¿Mm? También puede tener, en esto es más difícil, pero muchas veces ocurre, que tienen el patrocinio del letrado, es decir, de un abogado que ejerce la defensa, ¿sí? Ofrecer y producir pruebas, controlar la prueba producida por la administración, presentar descargos. Esto es lo que nosotros hablamos de la presentación de los recursos, dar su versión de los hechos y que la decisión que se tome sea fundada y se ajuste a derecho, interponer los recursos correspondientes, entre otros. Acuérdense que lo voy a ir adelantando, pero después lo vamos a ir desarrollando, esto ya creo que va a ser la semana que viene. Los recursos pueden ser el recurso de revocatoria, que es el primero que se entrega, y luego se entrega el jerárquico en subsidio. En otras oportunidades se entregan los dos juntos, porque como ya sabemos que la administración pública va a ratificar lo que dijo con respecto al criterio elaborado, entonces si ya sabemos que va a decir que lo que dijo es lo que sostiene, vamos a tener que recibir el jerárquico en subsidio. El jerárquico en subsidio, ¿qué significa? Que se eleva el expediente a una instancia superior, hasta llegar a la dirección provincial, por supuesto. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, pueden preguntar, chicos, por favor, ¿eh? Sigo entonces. Cuando se investiga un docente en el proceso disciplinario establecido en el estatuto del docente, el principio de tipicidad es relativo, lo que significa que las previsiones son abiertas porque las posibilidades de infracción son innumerables. Es esto de el abanico de posibilidades. Estamos hablando del principio de tipicidad, que significa que el hecho o conducta por el que se investiga debe estar prevista como una falta en la ley y tener indicada la sanción. Esto que yo les decía hace un ratito, no está todo escrito en el estatuto del docente. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son indispensables para tenerlas en cuenta y que eso abre un abanico de posibilidades que pueden configurar una sanción, ¿sí? O más que una sanción, no es la sanción lo que configura es una inobservancia de la norma que amerita la sanción, ¿sí?
Por eso decimos que, vuelvo a repetir, que en el estatuto del docente el principio de tipicidad es relativo, lo que significa que, lo vuelvo a repetir, las previsiones son abiertas porque las posibilidades de infracción son innumerables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad civil que implica lo físico, lo psicológico, lo pedagógico, lo ético y lo moral. ¿Qué quiere decir? Que todo esto abre infinidad de posibilidades de infracción de la norma. Entonces tienen que tener en cuenta que si hay una infracción de la norma, de alguna manera tiene que estar dentro de este abanico infinito de posibilidades. ¿Vamos bien? El artículo 6 del Estatuto del Docente, que es el que se tienen que aprender de memoria cuando hacen gestión, establece las obligaciones del personal docente. Y cualquier conducta, ya sea por acción o por omisión, que incumpla esas obligaciones, será considerada una falta. ¿Sí? ¿Se acuerdan el artículo 6 del Estatuto? No se lo acuerdan, ¿no? ¿Quieren que hagamos un repasito dentro de un rato y lo leamos? Si quieren, ahí si alguno la tiene a mano, lo puede traer. Tiene que ver con las obligaciones del docente. Son las obligaciones del docente. Son las obligaciones del docente. Igual antes de terminar la clase lo vamos a leer en voz alta para que quede grabado y que nadie se lo olvide. Bien, la falta disciplinaria. La falta disciplinaria es el incumplimiento. Y ese incumplimiento puede ser por acción o por omisión. Es decir, significa que podemos hacer o no hacer. ¿Qué cosa podemos hacer o no hacer? Un deber impuesto por la norma. Y la conducta puede ser positiva cuando hacemos, por ejemplo, muchas veces la denuncia de un padre es: yo quiero denunciar a la señorita XX porque le pegó a mi hijo, o porque le rompió la hoja, o porque lo maltrató, o porque lo empujó, o lo sacó de la fila del brazo. Esto, lamentablemente, bueno, ahora ya menos, pero esto ha sido muy común en algún momento. ¿Sí? Esa es por una acción, es positiva la conducta, es un hacer. Ahora, lo negativo es no hacer. Por ejemplo, la falta de vigilancia activa, motivo por el cual un alumno se rompe un diente durante el recreo porque se llevó una columna por delante porque estaba corriendo, sería no hacer. ¿Qué no hacer? Es no hacer la vigilancia activa. O, por ejemplo, de que el padre denuncia que hay una falta de continuidad pedagógica para su hijo y que la escuela no ha garantizado que esto pudiera cumplirse, porque cada vez que falta la señorita, nadie le da clases, por ejemplo, ¿no? O reparten al niño y el niño está sentado sin hacer nada, o la otra es llaman por teléfono para que los vengan a buscar, lo cual está muy mal. Si bien el accionar de llamar por teléfono podemos decir que es una irregularidad y una conducta positiva, el no dar clase para ese niño es no hacer, entonces hablamos allí de una conducta negativa. Esto siempre implica el no cumplimiento de un deber legal. ¿Y qué es lo que nos establece el deber legal a nosotros que somos educadores? Que tenemos que enseñar todos los días de la mejor manera posible y garantizar las mejores condiciones para que todos los niños puedan aprender. ¿Sí? El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria es lo que nosotros vamos a llamar pena o medida que se aplica al sumariado, si es que fue a sumario, o al investigado, si es que no fue a sumario y hubo una investigación preliminar y se garantizó, no se estableció una sanción simple, por ejemplo, ¿sí? En toda sanción, lo que se trata es de restablecer el orden y el correcto funcionamiento del sistema educativo. ¿Sí? Nadie sanciona para que alguien se sienta mal. Siempre sancionamos, ya sea en algunos casos lo vamos a sancionar para reparar, ¿sí? Que el docente pueda reparar la situación y que se pueda restituir el orden, o a veces se va a sancionar para lo que ahora vamos a verlo nosotros en un segundito más, que es cuando se corre al docente del lugar y de alguna manera
se le impide el ejercicio de su rol y su función, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a leer acá para no equivocarme y no saltar nada y que les quede correcto. La sanción disciplinaria tiende a restituir el orden o correcto funcionamiento del sistema educativo y a sancionar al responsable docente o el colegio en el caso de lo privado. En el caso de lo estatal no sancionamos a la escuela, nosotros sancionamos al director, ¿sí? Que es quien cometió la falta. En el caso de los privados se sanciona a la escuela, no se sanciona a la persona individual. ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, parece que vamos clarito entonces. O no entienden nada o entienden todo y... Díganme. Hasta ahora se entiende todo, Cari. Buenísimo. Vamos, hay dos tipos de faltas, las faltas leves y las faltas graves, ¿sí? Las faltas siempre van a perjudicar al estudiantado. Nada de lo que ocurre en la escuela es ajeno a los niños, o sea, todo lo que ocurre en la escuela y que tiene que ver con el incumplimiento de la norma, estamos perjudicando a los niños. De alguna forma o de otra, directo o indirectamente, siempre se perjudica a los estudiantes. Y siempre se pone en riesgo su continuidad pedagógica o su integridad moral o física o psicológica, ¿sí? Bien, vamos a pensar en las faltas leves. Por ejemplo, el artículo 125, parte 1, que tiene que ver con la falta de puntualidad o inasistencias injustificadas que den lugar a descuentos en la remuneración. Si se sanciona a un docente que tiene impuntualidad, sí, chicas, tendría que sancionarse. Sí, se lo tendría que sancionar, o sea, podés entender que una vez tuvo falta de puntualidad, 2 veces, pero si esto es reiterado, en algún momento hacer una investigación simple y considerarlo una falta leve porque, vuelvo a repetir, afecta la continuidad pedagógica de los estudiantes, tendrían que hacer esta pequeña investigación y sancionar como corresponde. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Las faltas graves, artículo 30, incompatibilidades horarias de cargos, o lo que tiene que ver las cargas horarias. Nadie puede tener una incompatibilidad horaria, ¿sí? Que trabaja en una escuela y a su vez trabaja en otra y en el mismo horario y no ser sancionado. Eso es una falta grave, ¿sí? La otra es, por ejemplo, el artículo 63, que es impedir o dificultar, cualquier cosa, impedir o dificultar una conducta. ¿Qué cosas? Por ejemplo, sería una falta grave. Que alguien impida que otra persona, por ejemplo, un estudiante aprenda o que el director ejerza su ejercicio lógico de la función directiva. ¿Sí? No sé, encerrarlo en la dirección, impedirle el paso, o que a su vez que el director impida que el maestro trabaje como corresponde, impedir la conducta, ¿sí? O dificultarla. Cari, Sí. una pregunta. Sí. ¿Hay alguna normativa o algún, no sé, algo que me indique qué sería grave o qué sería leve? Te lo estoy mostrando, te lo estoy mostrando. Te lo estoy mostrando. Por eso te mostré, bueno. Mira, fíjate que te puse. Una falta leve, por ejemplo, sí, es la falta de puntualidad. Una falta grave es la incompatibilidad horaria, impedir o dificultar una conducta. Todo esto es el estatuto del docente. Falsedad de los certificados o declaración jurada para el ingreso a la docencia, reincidir en la falsedad de las declaraciones o certificaciones para la inscripción en los registros de aspirantes, esto es para las personas que con la Secretaría de Asuntos Docentes, desempeñarse en uso de licencia por enfermedad o accidente de trabajo en forma simultánea en otras ocupaciones. Me decís, ¿qué significa esto? Si vos no tenés un certificado médico que dice que vos podés hacer actividades dentro de tu domicilio o actividades recreativas, yo por ejemplo en este momento estoy en uso de licencia, y mi licencia, en realidad no mi licencia, el certificado dice que yo puedo hacer todo tipo de trabajo que no implique mi compromiso
laboral con las instituciones educativas y las visitas educativas. Yo puedo hacer todo tipo de actividad recreativa, estudiar, dar clases así como estoy haciendo, pero no puedo visitar escuelas. ¿Lo ves? Pero el certificado lo dice, tiene que decirlo, tiene que aclararlo. ¿Sí? Vamos a suponer que la docente, esto ha pasado, chicas, la docente está de licencia en la escuela estatal, pero en la privada va a trabajar con un certificado de enfermedad. Lo sabían, esto pasa. Tienen que tener cuidado porque esto pasa. Tenés directivos que son directores en privada y en el Estado, y en el Estado piden licencia por enfermedad y al privado van, porque como no pueden faltar, van enfermos. O van. ¿Sí? Después tenés, por ejemplo, el artículo 120, desempeñarse, bueno, esto ya lo dije, el 125, parte 2, incurrir en 5 inasistencias injustificadas sería una falta grave, ¿sí? Amerita una investigación. No calificar a un docente es una falta gravísima. Ustedes cuando son directores o son inspectores tienen que saber cuáles son las causales para no calificar a un docente. Artículo 130, no pueden dejar de calificar a nadie, ¿sí? No porque a ustedes no les cayó bien, no les gustó, pedirán que califique otro, pero ustedes tienen que garantizar que en el tiempo estipulado por el calendario escolar, esa persona sea calificada, salvo que esté en uso de licencia, para lo cual se le manda una cédula, un mail o una notificación en la que se especifica que terminada la licencia, inmediatamente de su reincorporación, se procederá a la calificación anual docente. ¿Sí? Lo otro que no puede ocurrir es obstaculizar o impedir el derecho a tomar vista en un expediente administrativo. Esto se lo tienen que aprender de memoria. Si alguien te pide vistas, tenés que saber en qué momento se la podés dar. No le podés impedir cuando entra sumario la vista. Sí se lo vas a hacer cuando está en el presumario, pero en el sumario tenés que darle la posibilidad a vista. Después dice que también el estatuto del docente clasifica las sanciones a las faltas según su gravedad. Esto es lo que me preguntabas recién, de acuerdo a si la falta cometida es leve o grave, o según efectos, si producen o no un alejamiento definitivo del docente de su cargo o de la posibilidad de acceder a un cargo. Acá son ya las sanciones, como que es determinar una sanción. ¿Sí? Ahora yo te digo qué es grave y qué es leve. Acá va a tener que ver mucho el criterio tuyo. Por ejemplo, las faltas leves, personal docente titular, personal docente provisional y suplente. El artículo 132, el apartado 1, el artículo 133, el apartado 1, dice que las sanciones serían esto, ¿no? Según su gravedad. Las faltas leves, por ejemplo, y acá empieza. En el inciso A dice que es la observación por escrito asentada en el cuaderno de actuación profesional. Por eso yo les digo que no es válido que alguien le coloque una llamada de atención en el cuaderno de actuación profesional de un docente sin antes haber hecho la investigación correspondiente. ¿Me van siguiendo, chicas? Porque si esto es una sanción, yo no puedo ponerle una mala nota a alguien porque no me gustó algo que hizo sin haber hecho la investigación correspondiente. La investigación correspondiente, aunque sea chiquita, tiene que estar, que es el procedimiento administrativo, ¿sí? Y darle, por supuesto, al docente, antes de escribir en el cuaderno de actuación, el derecho a la defensa. La segunda forma es el inciso B, que es el apercibimiento con anotación en el cuaderno de actuación profesional y constancia en el concepto. Bajarle la nota a un docente. Vos no le podés bajar la nota a un docente porque el día que fuiste a calificarlo se te presentó adelante y a vos se te ocurrió decir, bueno, esta vez en vez de ponerte el 10, te voy a poner un 7 o un 8 o un 9,45. No, porque para llegar a ese momento tiene que haber habido todo un seguimiento y tiene que haber un expediente previo para bajarle el concepto a un docente. No se le puede bajar porque sí. Ahora, si yo quiero decir que le voy a bajar la calificación porque llega tarde, porque inasiste con frecuencia, porque no garantiza la continuidad pedagógica de los docentes, porque no planifica correctamente, porque no conforma equipo de trabajo, antes tuve que haber hecho todo el procedimiento para llegar al punto de ponerle esta sanción y que el docente me firme en conformidad, porque cuando me firman disconformidad ya ahí se presenta el recurso
Y el recurso va a ser un recurso de revocatoria y jerárquico con subsidio. Las faltas graves. Las faltas graves tenemos el personal titular, que es el artículo 132, apartado 2, que dice: ¿cuál es la sanción que se le da a una falta grave? La suspensión por 6 días a 90 días. Ah, me olvidé de decirles que en la falta leve tenemos hasta 5 días de suspensión. ¿Sí? Hasta 5 días de suspensión. Después de haber hecho la investigación, si vos le decís a un docente, mira, te voy a poner una llamada de atención en el cuaderno de actuación profesional y te voy a bajar el concepto al momento de la calificación, porque vos hiciste esto, esto y esto y esto, y el docente firma en conformidad, igualmente se esperan los plazos reglamentarios, porque aún habiendo firmado en conformidad, el docente tiene la posibilidad de presentar un recurso. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta aquí? Con respecto a las faltas graves, bueno, aparecen entonces las suspensiones de más de 6 días, de 6 a 90 días, la postergación del ascenso de jerarquía o acrecentamiento hasta un máximo de 6 años. ¿Qué quiere decir? Que no puede titularizar, no puede asumir un cargo de mayor jerarquía durante los 6 años restantes, ¿sí? El descenso de jerarquía, ¿se puede descender a alguien de jerarquía? Por supuesto, si sos transitorio, te pueden descender. La cesantía y la exoneración. En toda mi carrera docente, yo pude participar de la experiencia, que es un horror, por supuesto, ¿no? Yo tuve en realidad que comunicar, que informar, que notificar a un docente de su exoneración. Un caso muy particular donde murieron estudiantes en una situación muy particular hace un par de años atrás en una escuela del distrito, y cuando yo era inspectora me llega el expediente con la resolución después de varios años de la exoneración del docente involucrado, y yo lo tuve que notificar, donde además de exonerarlo se lo inhibía para volver a ejercer la docencia por el resto de su vida, y no podía trabajar en actividad pública por los próximos 6 años. En ese caso yo lo notifiqué de esa situación. Fue la única vez que tuve que informar, notificar en realidad a alguien que lo exoneraban. Horrible la situación, pero bueno, me ha pasado. Sí me ha pasado participar de jurados donde se ha decidido la cesantía o la exoneración. Eso sí me ha pasado en algún momento ser parte de un jurado. Pero de notificar al docente, tenerlo cara a cara y notificarlo, me pasó una sola vez en toda la carrera. Y espero que no me vuelva a pasar, ¿no? Las sanciones disciplinarias se clasifican en correctivas y expulsivas, que es lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? Las correctivas, que tienden a reparar la lesión dentro del sistema educativo, y las expulsivas son las que separan al docente del establecimiento educativo donde se desempeñe, o la cesantía o la exoneración, sería este último punto, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Bien. Acá tenemos sanción correctiva, es lo mismo que vimos hace un ratito, lo que habíamos visto recién. Las correctivas son esto: la observación en el cuaderno de actuación, el apercibimiento en el cuaderno de actuación y la constancia en el concepto, es decir, se le baja la nota, suspensión por 5 días, suspensión por 6 a 90 días, que son las faltas acá ya son graves, pero son correctivas. La postergación del ascenso de jerarquía, acrecentamiento por un máximo de 6 años, descenso de jerarquía, y todo lo que tiene que ver con el apartado del artículo 33, el apartado 1 y 2, suspensión de 6 a 90 días, ¿sí? ¿Cuáles son las expulsivas? Y acá también están en el Estatuto del Docente, en el apartado 2, cesantía, exoneración, en el apartado 2 del 133 también es lo mismo, la expulsión de los listados para el ingreso a la docencia y de aspirantes a provisionalidades y suplencias por el tiempo establecido en la resolución. La resolución es lo que emite la dirección provincial y establece qué es lo que se tiene que hacer. O sea, la sanción, si bien en el territorio se propone, luego de pasar la investigación sumarial que la hace precisamente el cuerpo de inspectores sumariantes,
ellos elevan el criterio y la dirección o inspección general en realidad es la que define cuál es la sanción a través de un jurado. Esto que yo les decía, que el jurado lo conforma un inspector áreal que no conozca al involucrado. Si fuera un director, por ejemplo, el que está siendo investigado, se pone un director de la modalidad o del nivel, se ponen asesores y por supuesto participa también el director de la modalidad o del nivel, o sea, y los abogados, por supuesto, ¿no? Es un cuerpo bastante importante de personas que votan y deciden cuál es la sanción que se considera apropiada. Es una situación que ocurre con frecuencia porque hay muchísimas investigaciones, por eso es que yo estoy dando el tema, y además, lamentablemente siempre hay alguna denuncia, siempre hay alguna inobservancia de la norma y siempre hay que tomar decisiones, ¿sí? Bueno, como se dan cuenta, cuando hablamos de expulsivas es sacarlo del lugar donde está, o se le impide que forme parte de un listado y acceda a cargos, se lo limita a las funciones, no se le permite el ingreso a la docencia, bueno, ya es muy complejo y tiene que haber hecho algo muy grave como para que estas sanciones de esta forma se apliquen. Tenemos que tener en cuenta que las sanciones disciplinarias deben diferenciarse de las llamadas medidas técnicas o cautelares, que son decisiones de carácter preventivo y no constituyen sanción. ¿Qué quiere decir? Vos que ahora estás de inspectora, Patri y Pao, se van a encontrar que en la sede de inspectores hay un montón de relevados por 139. ¿Sí? ¿Esto qué significa? No significa que el docente relevado por el artículo 139 esté sancionado en ese momento, sino que es un relevo transitorio. ¿Por qué? Porque corre algún tipo de riesgo al momento de presentarse una denuncia en el establecimiento educativo y se lo va a retirar del establecimiento educativo donde está el conflicto porque puede correr algún tipo de riesgo físico, moral, ¿sí? Entonces se lo retira con el artículo 139. ¿Mm? Acá dice el artículo 140, pero también es el 139. ¿Por qué el 140? Porque el 140 es la suspensión preventiva. Y otra cosa es el relevo transitorio por el 139. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces me decís, el docente que tiene 139 y está investigado, ¿está sancionado con un 139? No, de hecho sigue recibiendo los saberes como si estuviera ejerciendo la tarea. Lo que hace es se lo saca del territorio donde está el conflicto para evitar cualquier tipo de complejidad. O a veces también para que se evite, por ejemplo, que la persona de alguna manera interrumpa el normal desarrollo de la investigación. Si es un director, por ejemplo, que está investigado, podría, qué sé yo, en ejemplo, desaparecer el libro de firmas, porque como es el director el que está en el establecimiento, en la dirección, puede sin querer hacer desaparecer un libro. Entonces, en ese caso se lo retira del establecimiento para que no entorpezca el procedimiento. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, está claro. Por ahora Está muy claro. Bien. Antes de comenzar lo que nosotros llamamos el procedimiento del sumario, es importante determinar las faltas y las sanciones. Y esas faltas van a tener que ver con, vuelvo a repetir, la inobservancia de la normativa, ¿sí? A partir de ella se va a definir el tipo de investigación. Si la falta es muy grave, un ejemplo, una maestra le pegó a un niño, ya sabés que va a sumario directo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos emitís el criterio, haces la investigación preliminar, porque corresponde. Ya cuando vos colocás tu criterio, que vamos a ver cómo se escribe, vos ponés que solicitás una investigación sumaria, que desde tu punto de vista, salvo mejor criterio y la superioridad, amerita una investigación sumarial, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que si la falta es leve, vos haces la investigación preliminar y decís que desde tu punto de vista no amerita la investigación sumarial o presumarial, pero
por ejemplo, propones una sanción leve, salvo mejor criterio de la superioridad, por supuesto, ¿no? Los tres procedimientos son independientes entre sí, pero no son excluyentes necesariamente. Esto lo tienen que tener en cuenta. Por lo tanto, si yo hago una investigación preliminar, que yo ya sé que por la gravedad voy a pedir presumario o sumario, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que lo que yo escriba allí no va a quedar en mi escritorio, va a pasar de oficina en oficina y va a ser un documento que debe estar tan claro que quien lo lea comprenda lo que está ocurriendo en el territorio directamente antes de que ellos bajen a hacer la investigación presumarial. Que al leerlo entiendan lo que está pasando, que puedan tener claro el mapa de situación. Si yo escribo 2 renglones de acta y después pido 3 o 4 probanzas, no explico de qué estoy hablando, no hago un buen criterio, no hago un cuadro de derecho y de hecho que permita a quien lea esa investigación preliminar comprender de qué se trata, difícilmente sea ese un documento que se pueda utilizar para una investigación presumarial o sumarial, porque puede llegar a ser que tenga vicios. ¿Qué quiere decir el vicio? El vicio es una pregunta reiterada, una pregunta ya con presunción de culpabilidad. Hay preguntas que se pueden hacer que el que lo lee dice, ah, pero esta persona ya lo está culpando antes de que se haga la investigación. Por eso el principio de presunción ay Dios, de presunción de inocencia es fundamental en las preguntas que ustedes hagan cuando están haciendo una investigación. No sé si fui clara con esto. ¿Mm? Bueno, puede ser que ante una falta se lleve a cabo los 3 procedimientos, ¿sí? El preliminar, el presumario y el sumario. O puede ser que por la gravedad de la conducta investigada y la comprobación de los hechos, que haya pruebas fehacientes, se permita presumir la sanción aplicable, en este caso va a ser grave, y consecuentemente dicen, se sustancie lo que es la investigación sumarial directamente. Que sea tan grave que ya vaya sumario. Cari, sí. Sumario, sumario sería aquella investigación de la cual se encarga clasificación No es clasificación, es el cuerpo de inspectores presumariantes y lo que nosotros vamos a llamar el consejo, no es el consejo disciplinario, no es el consejo, no me salen las palabras en este momento. Tribunal de clasificación. El tribunal, el tribunal, no. El tribunal disciplinario. Disciplinario. ¿Ese tribunal está compuesto por abogados, puede ser? También, sí. Sí. Sí, claro. Y después la palabra del inspector cuenta, y cuenta muchísimo también la de inspección general. Sí. Sí. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta que no pueden tener vicios en la investigación, no pueden poner cualquier cosa, no pueden poner pruebas que no son fehacientes, no pueden hacer preguntas inadecuadas, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen la investigación, no es cualquier cosa, porque de ahí define si la persona, por ejemplo, es culpable o no, o si merece o no una sanción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Quería mostrarles esto, pero no puedo. Bueno, ahora se los muestro. Bueno, tanto la investigación preliminar como la presumarial y la sumarial se cumplen en 3 etapas diferentes. El inicio, la investigación y la decisión final. ¿Sí? Que nosotros le vamos a llamar a esta decisión final criterio del inspector, por ejemplo. El inicio, que tiene que ver con el origen de las actuaciones, puede ser por una denuncia de oficio o por el conocimiento del superior jefe inmediato del docente. ¿Qué quiere decir de oficio? Para que ustedes entiendan. De oficio, acá lo vamos a definir, es de oficio cuando un funcionario se entera de un hecho por sí solo, sin que nadie se lo comunique o lo denuncie, y él da inicio a la investigación. El inicio de oficio requiere
refiere a que la misma administración origina una investigación, mientras que en las denuncias hay un tercero que informa los hechos y motiva la investigación. Vamos a suponer que Patrick es nueva en la inspección, va a la escuela, observa lo que ocurre, ve el estilo de gestión, ve el estilo institucional, comienza a ver la dinámica de la institución y se da cuenta que el kiosco de la escuela está manejado por ejemplo, el marido de la directora o el hijo de la directora. Ella no recibió una denuncia, pero sabe de oficio que esa es una gran irregularidad. Ahí inicia la investigación simple o ay, se me trabó la lengua. Preliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie se lo denuncia, pero ella lo vio y lo detectó. Dice, acá hay una gran irregularidad. Voy a comenzar a investigar la función de asesor de este director. Y comienza la investigación simple o preliminar. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es de oficio. Yo me entero y comienzo una investigación. Distinto es cuando hay una denuncia. Ahora bien, ¿puede un maestro investigar a un director? Que este es el error que cometen siempre. Muchas veces me pasa que el maestro dice, porque le quise hacer un acta a la directora. Eso es imposible. Vos no le podés hacer nada. El director no le puede hacer un acta al inspector. No puede hacerse un acta o un llamado de atención a su superior jerárquico. Siempre el que ejerce ese derecho tiene que ser el que está por sobre esa persona. El vicedirector no le puede hacer un acta al director llamándole la atención, ni tampoco puede hacerle una investigación simple al director, por más que sepa que lo que está haciendo está muy mal. De hecho, lo que va a hacer es denunciar ante el superior jerárquico, que es el inspector, que algo está sucediendo mal. Pero muchas veces se escuchan en los discursos, en los comentarios, sí, porque la maestra le quiso hacer un acta a la directora. No, eso es imposible. Eso no está bien. Eso administrativamente es un error. ¿Sí? La investigación, acuérdense, es la verificación, prueba de hecho y de las circunstancias del autor. Quien lo realizó, cuando sucedió, o sea, el tiempo, el modo y el lugar. Para esto, en el momento de la investigación, ¿qué utilizamos nosotros? Primero las pruebas fehacientes. No sé, si quieres saber si llegó tarde, vas a pedir el libro de firmas, vas a pedir, qué sé yo, la planificación y ver qué pasó, si dio clase, si no dio clase, ¿sí? Pero la otra herramienta que es indispensable que ustedes tienen que utilizar, ¿cuál es? ¿Cuál es la herramienta fundamental? La entrevista. La observación. La entrevista. No te alcanza con observar. Bueno, pues ahí en esta instancia ya no observas nada. Las entrevistas. Las entrevistas que tienen que ser dirigidas, ¿se acuerdan? Y cerradas. Ustedes ya tienen que tener las preguntas que van a ver. Las preguntas que van a hacer es la verificación, la prueba. ¿Qué pruebas hay? ¿Cuándo fue el hecho? ¿Cómo fue el hecho? ¿Cómo ocurrió? ¿En dónde ocurrió? Estas son las preguntas que ustedes tienen que tener en esa entrevista. La entrevista tiene que ser dirigida y tiene que ser cerrada. Quienes preguntan son ustedes, los funcionarios, los que están haciendo la investigación. No pueden decirle o darle el espacio al otro que les repregunte a ustedes. Ustedes no están involucrados en la situación, tienen que ser objetivos y las preguntas tienen que ser de tal forma que yo pueda detectar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, con quién pasó, en qué lugar pasó, cómo estaba la situación, si había otras personas involucradas, si hay algún otro tipo de responsabilidad. No sé, vamos a suponer que un chico se accidenta en el patio de la escuela y la madre denuncia falta de control en el recreo. Lo primero que voy a hacer es saber quién es la maestra de esa criatura. La investigación comienza la entrevista con esa maestra. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Yo estaba, pero estaba cuidando el otro sector porque ahí le correspondía a mi compañera. Perfecto. Luego, ¿a quién voy a entrevistar? A esa compañera. Esa compañera va a decir, sí, yo estaba, pero justo a mí me mandaron a mirar el otro grado porque la señorita faltó. Bueno, ahí yo tengo que ver qué hay escrito.
cómo está escrito, por ejemplo, el proyecto de responsabilidad civil, ver cómo se construyó, si hubo participación democrática en la construcción de ese proyecto de responsabilidad civil, ¿sí? O sea, desde una entrevista con el involucrado, voy a ir haciendo otras entrevistas y analizando otros documentos que me van a dar la información para detectar y ser realmente objetivo en la definición de cómo ocurrieron las cosas y también definir las responsabilidades. Muchas veces la denuncia viene contra alguien, que puede ser, por ejemplo, el maestro, y uno investigando detecta que no solamente fue una situación, por ejemplo, de falta de vigilancia activa de parte del maestro, sino que aún hay más grave, la escuela estaba desorganizada porque no se cumplió con el rol directivo. Entonces, allí también le cabe una sanción a ese director o a ese vicedirector o al secretario, el que estaba a cargo de la escuela, a veces al maestro de mayor puntaje a cargo del turno. O sea, vos tenés que ser consciente, ¿sí?, de qué cosas tenés que ver y a quién tenés que entrevistar. A veces entrevistás al involucrado y a otros que pueden dar detalles, pero no podés, por ejemplo, entrevistar a toda la escuela si la situación no lo amerita. Y tampoco necesitas ver toda la documentación si la investigación no lo amerita. Pero, por ejemplo, cuando vos tenés un caso de accidente, llegás hasta el proyecto institucional, porque acuérdense que todo lo que ocurre en la escuela tiene que estar escrito en el proyecto institucional, notificado a toda la comunidad educativa y ser coherente con las prescripciones curriculares y, por supuesto, con la normativa vigente. ¿Vamos bien? Estoy hablando mucho, me parece. La decisión final o conclusión determina si el maestro o el director o quien fuese cometió o no la falta, la responsabilidad y la sanción que ustedes consideran que debe aplicarse. Acá para un poquitito, voy a cortar la pantalla para verlas y continuar charlando. Fue bastante la información, sé que es mucha, pero es necesario que la tengan, ya sea cuando son directivos o sea cuando son inspectores, ¿sí? En todos estos casos, como funcionarios públicos, ustedes deben conocer la normativa. Yo estoy poniendo en realidad la cámara para verlas, y me gustaría verlas y charlar un poquito sobre lo que acabamos de trabajar. ¿Están ahí? ¿O me quedé solita y...? Acá estamos. No. Pueden poner las cámaras, estaría genial. Así las veo. Yo saludo ahora porque antes no quise interrumpir, perdón. Ay, mi amor, ¿cómo andas? No te había visto. Bien. Bueno, van entendiendo de qué se trata, les estoy complejizando. No, está bueno. No es fácil, fácil esta parte que tiene que ver con las sanciones, pero las tienen que saber. Porque Sí, muchas veces y no está bueno. Se comen una sanción por haber cometido un error administrativo, y de repente vos decís, no me di cuenta o no lo sabía, porque esto que yo les estoy enseñando, yo no sé si lo encuentran en todos lados. No. A mí, por ejemplo, Cari, ahora que me asesoraron, una de las primeras cosas que nos dijo el inspector, el jefe distrital, fue esto de hacer la investigación. Claro. Que se nos van a presentar constantemente, que una de las problemáticas tiene que ver con los vínculos, que una investigación se hace en orden, se respeta un orden cronológico que empieza por una denuncia y termina con lo que vos dijiste recién, con el criterio, con la emisión de criterio. Si es una investigación simple, si no pasa a otros cuerpos de inspectores y de equipos. Está bien, está muy bien. Y esto lo tienen que saber porque hoy por hoy llueven las denuncias por todos lados. No sé por qué, pero hay como muchas denuncias por todos lados, ¿no? Bueno. Yo hoy tuve mi primer denuncia. Ah, mi amor. Atendimiento disciplinario. Muy bien.
inicio del procedimiento disciplinario. Continuamos entonces. El proceso disciplinario se puede iniciar por denuncias, que es lo que habíamos hablado recién, ¿se acuerdan? Que se toma conocimiento por un tercero de una irregularidad o de un incumplimiento de la norma por parte de un docente. Y cuando yo digo docente, yo no digo solamente el maestro de grado, el profesor, ¿eh? Docente puede ser el secretario, el director, incluso el inspector puede ser denunciado, ¿sí? O bien por oficio, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, que es cuando se toma conocimiento de una irregularidad, no hay una denuncia y comienza la investigación para determinar o responsabilidades o deslindar de responsabilidades, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el procedimiento administrativo por una denuncia se da cuando existe un tercero, que puede ser un particular, un empleado de la administración, que informa a la autoridad, docente, director, inspector, entre otros, una supuesta irregularidad. Y la denuncia puede ser oral o puede ser escrita. ¿Vamos bien hasta aquí? En el caso de la denuncia oral, el denunciante, que es la persona que denuncia, se presenta ante la autoridad y manifiesta los hechos que conoce. Ustedes, que reciben la denuncia, que son la autoridad, redactan un acta, que es un documento escrito en el que se deja constancia de la manifestación que debe tener lugar, fecha, o sea, cuando digo lugar y fecha del momento en que se está realizando la denuncia, apellido y nombre del denunciante completo, transcripción textual de los dichos del denunciante y nombre y apellido del denunciado. El funcionario que interviene y el denunciante firman el acta y entregan al denunciante una copia. Quiero aclarar algo. Yo generalmente, cuando la denuncia es grave, les pido que haya un tercero a modo de testigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la denuncia es muy grave, puede ocurrir que la persona termine diciendo, a mí me hizo firmar el acta y yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque el papá, por ejemplo, que denuncia, que no sabe leer y escribir, después te puede decir, no me la leyó en voz alta. O lo que puso no es lo que yo dije. Muchas veces sucede que el papá lo dice, vos lo leí y después te dice, ah, pero yo no dije esto. Por eso muchas veces cuando la denuncia es grave, generalmente intervienen dos funcionarios. Por ejemplo, un inspector de nivel y uno de modalidad, o el director y el vice, o el director y el secretario. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero aclarar algo. Cuando nosotros ponemos el nombre y el apellido de la persona que denuncia, yo acá no está puesto en este documentito, ¿no? Pero yo le agregaría el DNI y el domicilio. Y cuando firma, que ponga, por ejemplo, la aclaración y que, por supuesto, ponga también un teléfono de contacto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien, la denuncia escrita. La denuncia escrita es cuando, por ejemplo, una persona presenta un escrito a modo de denuncia. ¿A quién se lo presenta? Puede presentárselo al inspector jefe, al regional, al director de la escuela o al mismo maestro. Puede ser que una mamá denuncie a otra maestra y se la presenta a una maestra. La autoridad que recibe la denuncia escrita, escuchen esto, debe en el plazo de 24 horas, y cuando yo digo 24 horas siempre son hábiles, ¿sí? Citar al denunciante para que ratifique, es decir, que confirme o rectifique, es decir, modifique el contenido de la denuncia y reconozca su firma. Y puede además ampliar el contenido. ¿Vamos bien hasta acá? No me puedo quedar con la carta que me mandó para iniciar una investigación. Yo tengo que llamar al denunciante. Muchas veces denuncian por mail. Tienen que citar al denunciante en el término de 24 días hábiles. En ningún caso se dará un trámite, se dará trámite a las denuncias anónimas, salvo que a través de esa denuncia anónima nosotros encontremos que por oficio tenemos que actuar. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien.
Dice, una copia certificada, esto es importante que lo recuerden, una copia certificada es una copia autenticada, es decir, una copia que ha sido validada en forma previa como auténtica y por ese motivo tiene el mismo valor que el original. La certificación o validación suele hacerse por escrito, por escribano o funcionario público. Y acá me paro. El director y el inspector son funcionarios públicos. Por lo tanto, la firma del director o la firma del inspector le van a dar el carácter de copia certificada. ¿Qué le van a poner? La firma y además van a poner es copia del original. ¿Sí? Por eso la firma de ustedes es indispensable. Por eso, si a un director le roban el sello o a un inspector pierde o le roban el sello, debe hacer la denuncia policial, chicos. No es que perdí el sello, bueno, listo, me compro otro. Cuando sucede eso, tengo que hacer la denuncia. Ya sea el sello avalado de sede de inspectores o el sello avalado de la escuela o el personal del funcionario. ¿Estamos de acuerdo? Hay alguien que está hablando y no sé quién es. Bien. ¿Seguimos? El inspector áreal tiene a su cargo la inspección directa de las escuelas. El inspector distrital es el superior de los inspectores áreales en el distrito determinado, ¿no? Por supuesto, el inspector regional es quien tiene a su cargo a los inspectores distritales que son parte de una región educativa. La provincia de Buenos Aires se organiza en 25 regiones educativas, cada una de las cuales están agrupadas varios distritos. Por ejemplo, región 1 abarca los distritos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen. ¿Cuál es la región 8? Merlo, Ituzaingó y Morón. Esto es indispensable que ustedes lo conozcan, que ustedes manejen el término que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos. Acá viene quién recibe la denuncia, ¿no? La autoridad que recibe la denuncia en forma oral o escrita deberá elevar, o sea, poner en conocimiento a su superior jerárquico. Si recibe el inspector, ¿quién va a ser? El jefe distrital. En el plazo de 48 horas se dará intervención a la dirección de nivel o modalidad respectiva. Por ejemplo, si el docente da clases en un jardín de infantes, se dará intervención a la Dirección de Educación Inicial. Ello se cumple mediante un informe, esto es importante, un informe que contiene los datos de los denunciantes, hechos que se han denunciado y los antecedentes del docente involucrado. Cuando la falta es grave, ustedes no se pueden quedar con la papa caliente en las manos, tienen que informar inmediatamente. Les van a pedir un informe breve que tiene que contar con esto que acabo de decir yo, y mientras tanto continúa la investigación simple, obteniendo datos para poder elevar como corresponde, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las direcciones de niveles son la Dirección de Educación Inicial, la de Educación Primaria, la Educación Secundaria y de Formación Continua. Los directores de modalidad son Dirección de Educación Física, Artística, Adultos, Especial, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Y esto surge por la Ley Provincial 13.688. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Preguntas. ¿Nada? ¡Ay, qué suerte! ¿Me ven?